Audio 9 de 12. Amable lectora, amable lector, después de esta información, entre comillas, oculta, le invito a explorar lo que hay en la Biblia sobre la sexualidad, lo que corresponde a eso que podríamos llamar coloquialmente el manual de instrucciones. Sobre fornicación y adulterio, son múltiples los versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto nos los manda a decir Dios con los profetas, con los avataras, con el Cristo, Buda, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando aún estábamos en el paraíso, cuando aún no habíamos perdido la condición edénica, nuestro Creador nos lo hizo saber. Amable lectora, amable lector, mi propósito y mis posibilidades en esta síntesis que presento a usted es la de dar una información que correspondería al grado kinder del conocimiento sobre la energía creadora. Después de esta corta aclaración, veamos de qué manera nuestro Creador nos instruyó al respecto. Se nos narra en el Génesis que el Creador advierte a Adán y Eva de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que del árbol de la vida sí. Se nos habla de la manzana que le dio Eva a Adán. Sobre esta metáfora, la mayoría de la humanidad hemos tenido la clara sospecha que se trata de un tema relacionado con el acto sexual. Sin embargo, nos hemos quedado en la superficie. No hemos despertado nuestro interés por ahondar y explorar qué hay en el fondo de esa clave. Las interpretaciones son numerosas, mas la utilidad mayor que le hemos encontrado es crear chistes para nuestra diversión. Si bien es cierto que el buen sentido del humor es necesario y conveniente para una buena salud, también es bueno para la salud saber quién juega con quién se divierte con quién. Si somos nosotros que nos divertimos con la ignorancia, o es la ignorancia que se divierte con nosotros. Se nos informa que Adán y Eva, por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, esto les hizo perder las condiciones que les permitía estar en el Edén, y a causa de esto fueron expulsados. Este hecho en relación con nosotros, ¿de qué manera nos afecta? ¿De qué manera nos concierne? ¿O de qué manera la comprensión del secreto que ahí se esconde es de utilidad práctica para el enriquecimiento de nuestra vida? Si en nosotros se despierta el interés por conocer la verdad que se encuentra en esa metáfora y con humildad y paciencia investigamos, podremos constatar cuán inmensa, profunda, hermosa y enriquecedora es la enseñanza que allí está oculta. Si bien es cierto que esta información es conocida, en la práctica, en los hechos, en nuestro actuar, hacemos caso omiso de ella, así seamos muy religiosos. Los pasajes bíblicos relacionados con la sexualidad, pues para nuestra capacidad de comprensión, resultan muy difíciles de digerir. Sin embargo, es inocultable el sentido de importancia que en ellos se percibe. Cuando se es fornicario, cuando se es adúltero, es muy difícil ver cuál es la gravedad de estos actos, que parecieran ser más graves que matar o que otros
terribles delitos. Cuando se es fornicario, es muy difícil ver y comprender lo que se es cuando no se fornica. El hecho que hace tan aborrecible el fornicar es porque la fornicación es el papá, es lo que engendra, alimenta, mantiene y robustece todos los yoes o agregados psicológicos con los cuales se constituye el ego. El dolor, la enfermedad, la miseria, la violencia, el odio, el ídolo, el ciego guía de ciegos, el rey de este mundo, surge como expresión de la fornicación. La fornicación pare la muerte. Si la pereza es la madre de todos los vicios, la corrupción sexual es la madre de todas las abominaciones. La definición oficial de fornicar que se enseña en las diferentes formas religiosas es la base sobre la cual se ha construido la degradación sexual. Fornicar es lo mismo que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La definición oficial de fornicar y su ciega aceptación es el más poderoso acto de hipnotismo, pues se nos hace comer lo opuesto a la vida, a la libertad, a la buena salud, creyendo que hacemos el amor. Amable lectora, amable lector, le invito a discernir, a explorar el por qué en la Biblia se nos dice de no fornicar y qué relación hay con lo que se nos dice en Levíticos 15 sobre la impureza del flujo seminal, como también si es posible que exista relación entre fornicar y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le invito a discernir sobre la perversa definición oficial que se nos ha enseñado de lo que es fornicar. Por ahora, y subrayando el hecho que mis posibilidades están circunscritas al grado kinder, puedo decir que el Creador, al advertir a nuestros padres Adán y Eva sobre estos árboles, es porque con los frutos del árbol de la vida se trabaja en la obra del Padre, y con los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal se abre el camino para el Hijo pródigo. El Edén y el estado edénico del hombre no es el cúlmine de la creación, es la antesala para realizar la obra suprema del Creador, que se llama la autorrealización íntima del ser o cristificación. Para realizar este trabajo, la materia prima es la energía creadora. La autorrealización íntima del ser o cristificación se realiza cumpliendo la ley que rige el uso de la sexualidad y cumpliendo la ley que hace posible la creación. Esta ley es la ley del 3. Esta ley la conforman el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, o lo que es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la divina triada. Estas fuerzas son fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra. Estas tres fuerzas, al unirse correctamente, crean. Al unirse incorrectamente, destruyen. En el hombre, en la mujer y en la conexión sexual están presentes estas tres fuerzas creadoras. La energía creadora está en el semen, es la materia prima para trabajar en la obra del Padre. La autorrealización íntima del ser o cristificación no es ley. Nuestro Creador
no nos exige ni obliga a realizar ese trabajo. Nuestro Creador nos dio el libre albedrío para que hagamos nuestra voluntad. Nuestros padres Adán y Eva, al preferir el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, renuncian a la condición edénica y se independizan para realizar su propia creación, su propia obra. Es decir, nuestro Padre no nos expulsa del Edén, nosotros renunciamos a él. La creación que se realiza comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal se llama ego. El ego es lo opuesto al ser. El ego es quien nos hace perder nuestra semejanza con el Creador. Es quien genera la herejía de la separatividad. Los antiguos egipcios los llaman los demonios rojos de Set. Jesucristo los llama los mercaderes del templo. Krishna los llama nuestros parientes y es el mismo demonio que no tiene nada que ver con la imagen que de él nos han dado. El pez no sabe que vive en el agua. Nosotros no sabemos qué de nuestro pensar, sentir y actuar corresponde a eso que es de Dios, de nuestro Creador, de nuestro propio ser que se encuentra en nuestro universo interior, y que de nuestro pensar, sentir y obrar corresponde al ego, del ego que se encuentra en nuestro universo interior. Para hacer una aproximación a eso que es el ego, se puede decir que es un agregado psicológico que no es ni pertenece al ser. El ego está hecho de energía creadora, tomada del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El ego está constituido por miles de yoes, unos buenos, otros malos. El bien y el mal, el bueno y el malo, son la creación del ego. Son el resultado de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El ego tiene un inicio y tiene un final. El ego llega a tener mucho poder, mas su fragilidad es inversamente proporcional a su propio poder. Su característica la podemos definir con la palabra complejidad y todos sus sinónimos y derivados. La banalidad, la superficialidad, es el campo donde se desenvuelve y es muy activo en la práctica del mutuo elogio. El deseo, la apariencia, la vanidad, orgullo, soberbia, prepotencia, autosuficiencia, desconocimiento de la ley, desconocimiento de los misterios de la vida, de la muerte, de la sexualidad, incoherencia, impiedad, inmisericordia, crueldad, perversidad, son algunos de sus atributos, desde los cuales se fundamenta su ética y su moral. El ego es el patrón de quienes somos hijos de Adán y Eva. Siempre, en todos los tiempos y lugares, se nos ha entregado el manual de instrucciones para el uso de nuestra sexualidad. Solo que este ha estado, entre comillas, oculto. Como oculto es el sol para los búhos, o como oculta la razón para los locos, como oculto es lo ético y lo decente para los corruptos. Las verdaderas religiones se fundamentan en la piedra filosofal, el sexo. La misericordia de Dios para con el Hijo pródigo, para con quienes nos hemos extraviado en las tinieblas de la ignorancia, es muy grande. Nuestro Creador
en todos los tiempos y lugares, nos ha enviado avataras, apóstoles, profetas, mensajeros, Cristos, con la enseñanza que hace posible nuestra redención. Sin embargo, la suerte que ellos han corrido ha sido siempre la misma: persecución, condena, muerte, y su mensaje adulterado, acomodado y utilizado para controlar, someter, dominar, embrutecer y crear imperios. La educación sexual hoy en día está fundamentada en promover la fornicación, el adulterio, la prostitución. Estas prácticas hacen posible se cree lo opuesto al amor, a lo sublime, a lo bello. Al desconocer el manual dado por el Creador, crecen como mala hierba exitosos artistas, expertos psicólogos, expertos sexólogos, expertos educadores, expertos comunicadores, expertos políticos, que abonan el terreno a toda expresión degenerada y criminal de la sexualidad, que promueven todo lo que lleva a prostituir lo más bello y sublime, el acto sexual natural. La corrupción sexual es definida por los expertos y estudiosos de la sexualidad como evolución. Existe la ley edénica o paradisíaca. Esta ley es carne y sangre en el hombre edénico. Eso hace posible que la ley se exprese en todo su sentir, pensar y actuar. El ser humano, al perder el estado edénico, al infringir la ley, se aleja, se olvida de las normas que hacen posible se manifieste el amor, la armonía, la belleza, el orden universal. Este nuevo escenario, fuera del estado o condición edénica, es lo que hace necesario la ley escrita. La ley escrita, las guías, las normas, las enseñanzas que hacen posible nuestro regreso triunfal a nuestro lugar de origen, hoy se encuentran en la Biblia y otros textos sagrados que la complementan. Los textos bíblicos han sido adulterados y mutilados. También existen muchos textos que han sido guardados herméticamente, es decir, no todo se dijo públicamente, ni todo está escrito en la Biblia, como también lo que se dijo y se escribió se dio en clave, en simbolismos, analogías, metáforas. Esto nos lo confirma la misma Biblia en diferentes pasajes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, abro comillas: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo, al ser preguntado por los apóstoles por qué a la multitud le habla por parábolas, él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cierro comillas. Fundamentados en la subjetividad y con base en los textos bíblicos, los doctores de la ley, es decir, los más altos dignatarios, la casta sacerdotal, los ancianos, los ciegos guías de ciegos, quienes eran conocedores e intérpretes de la enseñanza bíblica, las autoridades en lo religioso,
fueron los jueces que condenaron a Jesucristo para satisfacción del pueblo, de las multitudes, de las masas. Hoy en día siguen guiando a la humanidad los doctores de la ley, los ciegos guías de ciegos, los ídolos religiosos, los falsos filósofos, los falsos espiritualistas, que han impedido que en el ser humano se establezca la verdad crística, los valores que hacen posible amar al prójimo como a sí mismo. Estos guías espirituales jamás estarían dispuestos a explorar, discernir, investigar, descubrir y reconocer lo lejanos que se encuentran de la verdad. No están en condición de descubrir las tinieblas en que se encuentran. Si la humanidad fuera objetiva, si en el universo interior del individuo existieran los valores que hacen posible amar al prójimo como a sí mismo, si en el corazón de nosotros los seres humanos se hubiese establecido la verdad de la enseñanza crística dada por Jesucristo, Buda, Krishna, Ahura Mazda, Moisés, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Hormuz, Osiris, Mohammed, Fuji, Lao Tse, Zeus, Quetzalcóatl, Bochica, etcétera, etcétera, existiría una sola religión, la religión del amor. La piedra angular sobre la cual se construye todo el bien y todo el mal que se expresa a través del ser humano está en la energía creadora. Descubrir el por qué todas las formas religiosas predican el ser buenos, caritativos, buena gente, amar a Dios, amar a Jesucristo, aborrecer el mal. Pero cierran ojos y oídos, le huyen, ocultan y falsean lo concerniente a la sexualidad. Descubrir por qué las múltiples formas religiosas sí coinciden en la fatal falsedad con relación al significado verdadero y real de lo que es fornicar y adulterar. Descubrir por qué se nos ha hecho ver la sexualidad como algo impuro, por qué se nos ha hecho ver a Jesucristo como asexual, célibe, por qué a María Magdalena, que era la más avanzada de todos sus discípulos, nos la hacen ver como prostituta. Descubrir por qué la mujer fue apartada como parte fundamental del camino crístico. Descubrir el por qué se escandalizan y califican como blasfemia cuando se dice que María Magdalena fue la esposa sacerdotisa de Jesucristo. Descubrir por qué para el pervertido sexual, para el degenerado sexual, lo puro es impuro. Esto es posible solo para quien se interese en explorar, investigar, conocer y comprobar la verdad de los misterios de la energía creadora. Para amar al prójimo es necesario primero dejar de amar el mí mismo, nuestro propio ego. El fornicario, el adúltero, el asexual, el infrasexual, quien por teoría se abstiene de usar la energía creadora, el corrupto, ladrón, asesino, mentiroso, envidioso, codicioso, avaro, mezquino, vanidoso, perezoso, indolente, mediocre, violento, intolerante, iracundo, soberbio, vengativo, miedoso, acomplejado, orgulloso, prepotente, quien odia, el perverso, quien no quiere salir de la ignorancia, el drogadicto, alcohólico, fumador, etcétera, etcétera, se ama profundamente a sí mismo. Los campos, las calles, los pueblos, las ciudades, las cárceles, las clínicas y hospitales están llenos de personas que se aman ciegamente a sí mismos, que aman su ego, que aman la libertad
para autodestruirse, que aman el sagrado derecho de permanecer en la ignorancia. Con base en la información que encontré, he podido ver que desde tiempos muy lejanos, la inmensa mayoría de la humanidad nos hemos encontrado viviendo en la más absoluta ignorancia sobre la sexualidad, sobre el manejo de la energía creadora. Cuando el ego toma el control de la mente, de la razón, del centro intelectual, del centro motriz, del centro emocional, del centro instintivo, del centro sexual, la verdad se oculta. Nuestro ser interior no se puede expresar. Lo que se expresa es lo opuesto del ser, el ego. El secreto, la clave, el conocimiento fundamental sobre el manejo de la energía creadora, sobre los misterios de la vida, de la muerte, de la creación, del creador, fue necesario guardarlos y ser custodiados por diferentes civilizaciones en todos los tiempos y lugares, para ser protegidos de la maldad de los ciegos guías de ciegos, de la profanación de quien ignora que ignora. Esta enseñanza fue dada solo a quienes lograban pasar las más extremas pruebas que los hacían dignos de recibir el tesoro de los tesoros. Esta información era dada de labios a oídos, bajo las más estrictas medidas de confidencialidad. Quien traicionara esta norma, quien hablara de esto por fuera del orden, era condenado a muerte. Sin embargo, y a pesar de estas extremas medidas, este conocimiento llegó a manos de quienes tienen poder para el mal. Estos son los infrasexuales, que promueven la maldad y degeneración humana, los pseudoesotéricos, falsos espiritualistas, adivinos, espiritistas, brujos, magos negros, sectas satánicas, etcétera, etcétera, que adulteran, corrompen y prostituyen esta enseñanza. Para dar fin a un proceso involutivo y propiciar que se encienda el fuego purificador del amor, es necesario que salga este conocimiento a la luz pública. Sin embargo, lo que ha sucedido históricamente es que son muy pocos los que suben al arca de Noé. Somos mayoría quienes adoramos el becerro de oro. Somos mayoría los que elegimos a Barrabás y pedimos que el Cristo sea crucificado. Somos mayoría quienes nos acogemos a nuestro sagrado derecho de permanecer en la ignorancia. La inmensa mayoría pisoteamos esas perlas de las que nos habla Jesucristo. Cuando este conocimiento sale a la luz pública, también pululan los mitómanos, es decir, aquellos que se autocalifican de iluminados, de maestros, que se creen dioses. Surgen los Judas, Caifás, Pilatos, los genios espiritualistas materialistas, que deslumbran con su conocimiento fantasioso. En síntesis, surge en toda su magnitud el anticristo. Amable lectora, amable lector, quisiera mencionar el hecho que actualmente se hace uso equivocado de la palabra evolución. La ley de evolución y su opuesto, la involución, hacen parte de la ley de la dualidad. Frío, calor, luz, tinieblas, amor, odio, masculino, femenino, bien, mal, día, noche, sonido, silencio, vida, muerte, etc. La ley de la dualidad es la que hace posible el movimiento dentro de la mecánica celeste. Decir que la práctica del aborto y su aceptación y legalización, como también la aceptación social de las prácticas sexuales aberradas, corruptas y criminales. Decir
que son la expresión de una sociedad que evoluciona, es incorrecto. Si se aplicara esta lógica evolucionista al comportamiento sexual, se diría que el primer paso evolutivo que dio el ser humano en el uso de la sexualidad fue cuando comió del fruto prohibido, es decir, cuando fornicó, y a partir de allí los siguientes pasos, entre comillas, evolutivos, como por ejemplo, lujuria, lascivia, promiscuidad, adulterio, prostitución, orgías, sadomasoquismo, endogamia, masturbación, juguetes sexuales, pornografía, sexo anal, sexo oral, sexo con animales, sexo con cadáveres, intercambio de parejas, aborto, bisexualidad, homosexualidad, pederastía, pedofilia, travestismo, transgénero, transexualismo, violación, comercio sexual de niños y adolescentes, alquiler de vientres y los miles de aberraciones que hemos creado. De la mano de este proceso, entre comillas, evolutivo, han ido también el arte y las ciencias. Este camino evolutivo nos llevará paso a paso, milímetro a milímetro, segundo a segundo, al día en que todo el poder del ego, con sus yoes buenos y yoes malos, se manifestará. Ese día tendremos todos los motivos y las justificaciones para que los más buenos entre los buenos de una parte y los más malos entre los malos de la otra usen la bomba atómica y todos los juguetes destructores de nuestro amado eguito. La creación de un criminal sexual, la creación de un violador, de un monstruo, es posible gracias al concurso activo y o pasivo de toda una sociedad que desconoce y viola la ley universal que rige el manejo de la energía creadora. Lo éticamente correcto no es posible imponerse por decreto o por ley, y mucho menos por la fuerza. No es posible penalizar las prácticas autodestructivas del individuo. No es posible corregir con el prohibicionismo las muy exitosas expresiones artísticas que surgen de las entrañas de la degradación sexual. Sin embargo, y gracias al concurso activo y o pasivo de los buenos, entre los cuales se encuentran los más exitosos, los más potentes, se terminará imponiendo la más oscura ignorancia, se terminará imponiendo el aborto, la ideología de género, el relativismo y toda idea evolucionista, toda idea modernista sobre la sexualidad que se está construyendo segundo a segundo, milímetro a milímetro, y que conducirá a la total degradación del ser humano. Si fuese posible una sociedad, una nación éticamente correcta, en donde el varón y la mujer desde su infancia tuviesen acceso a la información que propicia el conocimiento y comprensión de la inmensa responsabilidad que nos asiste en el uso de nuestra sexualidad, y si aún así, y pese a todas las condiciones favorables, una mujer decide abortar, a una sociedad éticamente correcta le asiste todo el derecho a condenar a dicha mujer, condenarla a ser asistida, informada, ayudada, cuidada, amada por caridad y misericordia,
para proteger su salud física y psíquica y defender la vida que se ha comenzado a gestar desde el primer instante. Sin embargo, y a pesar de todo el apoyo, de todas maneras siempre habrá la mujer dispuesta a matar a su hijo y el sicario dispuesto a hacerlo. Una sociedad éticamente correcta no se hace cómplice de este y otros crímenes sexuales. Un varón, una mujer que está de acuerdo con el aborto, con la ideología de género, con los vientres de alquiler, están sumergidos en la más oscura ignorancia sobre los misterios de la vida, de la muerte, de la sexualidad. La ley de causa y efecto es la ley a través de la cual se manifiesta la justicia divina, mas cuando nos llega la cuenta de cobro, nos preguntamos, ¿por qué a mí? La puerta de salida del Edén fue la fornicación, la infrasexualidad, el acto sexual en su forma involucionante, destructiva. La puerta de entrada al Edén es el mismo sexo, pero en su expresión creadora, cumpliendo las normas y leyes que lo rigen. La suprasexualidad, de la mano con los méritos del corazón, con las virtudes del alma, es el camino que nos lleva de regreso, triunfantes, a nuestro lugar de origen. Las puertas del Edén nunca se cerraron, están abiertas, pero vigiladas. El Génesis y el Apocalipsis no son algo solo del pasado o del futuro. El Génesis y el Apocalipsis se procesan en el eterno instante, aquí y ahora, en el infinito macrocosmos, como también en el microcosmos hombre. En el Génesis se nos dice, abro comillas, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Cierro comillas. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida comparten sus raíces en el centro sexual. La fornicación es el fruto que engendra y pare eso que es opuesto a nuestro ser y que podemos llamar ego. El ego es quien nos pone en la antípoda del Edén, nos pone en la condición de conocer eso que es opuesto a la vida, a la libertad, a la buena salud. Es el que nos lleva a perder nuestra imagen y semejanza con nuestro Creador. Es el que nos lleva a perder la condición de reyes, amos y señores de la naturaleza. Es el creador de la herejía de la separatividad. Es el que nos lleva a ser muertos vivientes. Si en el Edén la serpiente tentadora cumple con su misión, en la tierra es el Cristo, son los avataras quienes vienen a auxiliarnos para que resucitemos de entre los muertos. Aquel que comprende qué es eso de los yoes buenos y yoes malos que habitan en su universo interior, aquel que vence su propia creación egoica, aquel que logra comprender el poder creador de la ley de la dualidad, de la ley de los opuestos, aquel que comprenda el poder creador de la luz y las tinieblas, aquel que logre sacar eso que está dentro de sí mismo,
aquel que logre purificarse, aquel que logre renacer del agua y del espíritu, puede decir: vine, viví, vi y vencí. Conquistará la condición de ser semejante a los dioses, conocedores del bien y del mal. Encarnará al superhombre.